Muy buenas noches. La Biblioteca Departamental es un área de la Gobernación de Santa Cruz, la cual alberga documentos históricos del proceso de desarrollo y progreso del departamento, con el objetivo de acercar a nuestro público a los libros, la lectura, a nuestros escritores, gestores culturales y a nuestra historia, es que venimos realizando diferentes actividades de manera presencial y también online. Esta noche, como parte de nuestra programación online, les presentaremos la conferencia Historia de Saba y Pata, en honor al aniversario de fundación de la ciudad del Valle de la Purificación de la Santísima Virgen, hoy más conocido por todos como Saba y Pata, la cual será dictada por Danilo Andrés Draghi Palivian. Danilo es arqueólogo, ha trabajado en diferentes proyectos arqueológicos en México, es conferencista, actualmente trabaja en la Dirección de Turismo y Cultura del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Buenas noches, Danilo, muchas gracias por estar presente y permitirnos tener un acercamiento a una parte de la historia también de uno de los municipios que tenemos, como es Saba y Pata. Quisiera dar tomar la cita de café. Claro que sí, ya empezaba hace rato ya. Muchas gracias. Agradecemos a Café Patrimonio, un café nuestro, un café boliviano, que nos acompaña en cada una de nuestras actividades ya durante 4 años y que nos permite servir a nuestros usuarios y a nuestros conferencistas un café con calidad de información. Agradecemos de igual manera a Fundación Cotas por abrirnos las puertas para llegar a sus hogares a través de sus canales, con señal 519, señal HD, canal 15 con la señal digital y canal 7 con señal analógica. Le dejamos el espacio a Danilo para que pueda explicar sobre este tema. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a brindar un poco de historia de Saba y Pata. Se me hizo importante comenzar con el nombre, me imagino que para muchas personas ha llamado la atención, pero bueno, vamos a explicar por qué efectivamente pusimos este nombre de Saba y Pata con B y y no como actualmente se maneja con M y I. Bueno, aquí para iniciar la presentación tenemos una imagen muy bonita, una imagen de Saba y Pata, una fotografía del año 1927, que es de la colección fotográfica del señor Julio Osuna, que gentileza de Javier Sile efectivamente nos la proporcionaron. Es una foto muy bonita donde muestra parte de la plaza, parte de lo que sería en realidad la fachada principal de la iglesia de Saba y Pata. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar un poco a tratar de entender y comprender un poco lo que es la historia de Saba y Pata. Vamos a empezamos un poco a buscar los primeros datos, los primeros indicios que nos llevan efectivamente desde la época de las crónicas. Sabemos que antiguamente existen muchos sitios arqueológicos que justamente ahora vamos a ver un poco eso al respecto, pero buscar el nombre o el lugar preciso que nos esté designando esta área, este pequeño valle interesante, ¿no? Se tiene el primer registro de 1558 donde el capitán Ñuflo de Chávez menciona sobre el relato de un lugar, dice él, llamado Yaguaigua. Esto en lengua guaraní significaría la fuerza del jaguar. Y bueno, donde él explica que efectivamente había mucha gente, había muchas casas y esta gente tenía metal, que era una de las cosas primordiales que efectivamente los conquistadores al primer arribo a América era lo que justamente estaban buscando. Y también en su relato importante menciona que la gente que vivía ahí fueron efectivamente muertos o masacrados por los chiriguanos. Esto se lo puede encontrar en los escritos de Bartolomé González, en los escritos de Lima del 1560. Ahí vemos una foto de lo que es actualmente el pueblo de Saba y Pata. La siguiente imagen, por favor. Aquí hay algo interesante, y en realidad mucha gente se habrá preguntado por qué el nombre de Saba y Pata. Bueno, si empezamos a buscar esto, como les dije, estos primeros indicios, estas crónicas que nos lleven, que nos remitan por algún dato, algo específico a este lugar tan interesante que es Saba y Pata, justamente encontramos. Ahorita vamos a hacer un pequeño recuento, no nos olvidemos que las fundaciones, las ocupaciones, los espacios no fueron tan rápidos. Si efectivamente ha habido ocupaciones, empezaba a haber las fundaciones de ciertos fuertes primero, después ya pequeños pueblos que se fueron efectivamente conformando, se necesitaba conformar toda una red justamente por este intenso tránsito de caminos, que todos los caminos prehispánicos fueron utilizados por los primeros conquistadores, efectivamente incluso esos caminos se utilizaron
hasta finales de la época de la colonia o incluso podría decir que al comienzo de la República, ¿no? Caminos que posteriormente se hicieron de herradura para efectivamente llevar más carga con las mulas, ¿no? Es algo interesante. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, en el momento que ya estaba conformada esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra, podemos decir la ciudad de La Plata, Misque, y efectivamente San Lorenzo, aquí en la punta del punta de San Bartolomé, perdón, donde actualmente está la ciudad de Santa Cruz, se necesitaba un nexo importante. Vemos que efectivamente los conquistadores empiezan a hacer pequeñas incursiones en los espacios y también empiezan a pedir y solicitar nuevos generales, capitanes que ayuden a estas incursiones y más que todo la pelea, lucha y dura contra los chiriguanos en toda esta zona. Y aquí encontramos el primer relato interesante que habla específicamente de este espacio. Este relato lo podemos obtener del capitán, el maestre Fernando de Cazorla. Esto es un relato que él escribe en septiembre de 1584. Estos escritos fueron hechos en el fuerte de Piraí, que se llamaba en ese momento, donde actualmente es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Esto es muy importante porque él mismo relata ahí, dice, este camino es bueno para entrar, dice, a Savaipata. Es por primera vez en la historia escrita que se remite a este espacio. Y bueno, lo más interesante, podemos decir, es la primera vez que efectivamente se utiliza esta palabra. Fernando de Cazorla la escribe de esa forma, Savaipata, con Y en vez de M y Savaipata. Es algo muy interesante porque él en su relato, en sus crónicas que hace efectivamente a los gobernadores de la zona, él dice que es un lugar muy, muy bueno, que es un lugar donde hay muchas casas, que efectivamente ese es el lugar donde escogieron los indios para vivir. Algo interesante también que él menciona y describe ahí, que efectivamente ahí, en ese lugar, se encontraba una fortaleza, dice él, de los incas. Así lo describían los primeros españoles en su crónica a la cultura inca, ¿no? Él ya está denotando ahí que efectivamente existía un espacio como una fortaleza, porque no nos olvidemos que efectivamente la actividad militar en todo el mundo fue muy similar, unos un poco más tardíos que otros, pero los españoles se daban cuenta al momento de encontrar los sitios arqueológicos que tenían las características de ser un fuerte o una fortaleza, porque eran muy similares efectivamente a las que ellos tenían en Europa. Entonces menciona que había una fortaleza ahí y justamente dice esa fortaleza fue construida para luchar contra los indios que vivían en el lugar. Eso es algo interesante porque nos está remitiendo que efectivamente no solo vivía una cultura ahí, nos estaba remitiendo a otra cultura y por eso justamente dice que los incas construyeron esa fortaleza, ¿no? Él dice que es una zona bastante, una tierra fértil y efectivamente él decía que se puede invernar ahí y que ese sería un lugar ideal para poder fundar. Fíjense lo interesante de aquí. Él dice es un lugar muy bueno para hacer un fuerte en Savaipata. Miren lo interesante, para que según él los chiriguanos con eso ya se puedan replegar un poco más hacia lo que es el Chaco. Aquí lo interesante de esto, él está hablando del fuerte de Savaipata. Muchos años después, la gente piensa que esto justamente es lo que actualmente se llama el fuerte de Savaipata, que es la roca tallada de Savaipata, de la cual no se estaba refiriendo esta crónica española justamente a este espacio. Vamos a ir viendo un poco nosotros a qué es lo que se refería. Lo interesante, aquí ponemos un pequeño dibujo que hemos hecho nosotros, mostrando un poco la llegada de los primeros españoles a la zona, donde efectivamente ven muros de piedra y efectivamente ven otras casas de los indios que ellos llaman en su momento. La siguiente, por favor. Algo interesante aquí, ya vemos, este es el espacio. Realmente aquí nace lo que efectivamente ahora se convierte en el pueblo de Samaipata. Algo interesante también, un fenómeno muy importante que se da en muchos pueblos y ciudades aquí en América y más que todo en Bolivia, en la zona de Santa Cruz, que el mismo fenómeno que se da con esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La ciudad que fue ocupada, dice ahí, el 30 de mayo de 1618, ocupada o fundada, porque no existe el acta de fundación, por Pedro Lucio de Calante y Mendoza. Él funda lo que sería, o ocupa ese espacio y denomina que ese espacio se va a llamar el Valle de la Purificación de la Santísima Virgen. Miren, interesante, 1584, Fernando de Cazorla dice, es muy importante vivir en Savaipata, pero Lucio de Calante, ocupando el espacio y ya construyendo un pueblo así de conexión justamente entre La Plata y Santa Cruz de la Sierra, lo llama el Valle de la Purificación de la Santísima Virgen.
algo muy interesante. Ahí vemos, le das por favor abajo, y vamos a ver, esta es la parte de donde está Castilla, Castilla, efectivamente, que es el ingreso justamente de lo que es Samaipata. Si le das una más, ahí vemos una estrella que está mostrando dónde inicia la ciudad de Samaipata. ¿Le das una más? Ese es el inicio del pueblo de Samaipata, pero ¿dónde se hizo la fundación realmente del Valle de la Purificación de la Santísima Virgen? Lo que actualmente llama la gente Castilla. Y todos dirán, pero ¿por qué lo llaman Castilla ese ingreso justamente de Samaipata? Donde actualmente está creciendo el desarrollo bastante fuerte sobre nuevas casas, cabañas y esas cosas. Nosotros años atrás hicimos una presentación en Samaipata, explicamos a la gente el valor que tenía ese lugar, más que todo por rescatar eso, los primeros indicios de lo que efectivamente viene a ser el pueblo de Samaipata. La siguiente, por favor. Aquí algo interesante, vamos a ver un poco el contexto, como les decía a ustedes. No nos imaginemos que los españoles llegaron de golpe y ya llegaron todos y vamos a fundar La Plata y después vámonos a fundar Santa Cruz la Sierra. Y esas cosas no se dan de esa forma, toma tiempo y toma todo un proceso. Muchos de los lugares, desde la primera llegada de los españoles, a partir del 1533 a todas estas tierras, más o menos, 33, 35, con la ley de García, ellos empiezan a incursionar, algunos se quedan y empiezan a crear estas pequeñas haciendas intermedias. Así nace, por ejemplo, el pueblo de Tarija. Así nacen muchos lugares. Y efectivamente, como digo, tenemos que entender, estos españoles que estaban buscando nuevas tierras, nuevos lugares fértiles, donde efectivamente desarrollarse, criar su familia y por último ser dueños de esos terrenos, empiezan a hacer pequeñas haciendas. Estas pequeñas haciendas se convierten en el tiempo en pequeñas pascanas, lugares en realidad seguros, donde la gente se podía quedar, le daban agua, le daban esas cosas. Entonces efectivamente poco a poco estos espacios empiezan a crecer y se convierten en pueblos intermedios entre las grandes ciudades de ese momento. ¿Le das por favor la siguiente, Lulu? Aquí vamos a mostrar, ya para ese momento efectivamente estaba Santa Cruz de la Sierra fundada en el 1561, ya estaba La Plata, lo que actualmente es Chuquisaca, fundada, ya estaba el pueblo de Mije, y estaba también San Lorenzo, lo que actualmente es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Si se dan cuenta ustedes, antes tenían que hacer toda la peregrinación, bajar casi hacia el Río Grande, al Chaco, para dar la vuelta a Santa Cruz de la Sierra. Entonces, buscando estos nuevos espacios, la siguiente, por favor, vemos que efectivamente el interés era justamente de crear conexiones y espacios seguros, donde la gente pueda caminar todo el día y llegar a un lugar seguro donde pernoctar, recibir comida para sus animales, bueno, y hospedaje y alimentación misma, ¿no? Ahí aparece Pedro Lucio Escalante. Él viene efectivamente de La Plata a fundar todo el espacio. Llega a Valle Grande, 1614, funda efectivamente el pueblo de Valle Grande, que también otro nombre, y efectivamente se queda con Valle Grande. Después va, funda Comarapa en el 1615, y efectivamente en 1618 se estima que ya ocupa, le da una más por favor, a lo que es efectivamente el pueblo o el Valle de la Purificación de la Santísima Virgen o el pueblo de Samaipata, como lo mencionamos anteriormente. Ese es el nombre que por primera vez se describe este espacio. Algo interesante, vamos a saber de dónde lo sacó Fernando de Cazorla el nombre de Samaipata, por qué Pedro Lucio le pone otro nombre, ¿no? La siguiente, por favor. Algo interesante para entender justamente lo que les decía. Toda esta red de caminos importantes que por más de 4.000, 5.000 años los grupos indígenas que viven aquí o los grupos nativos tenían un flujo de redes de comercio que conectaban todos los espacios. Aquí es simplemente una parte de ese camino que baja efectivamente de Comarapa y baja hacia Samaipata. En la imagen derecha inferior vemos que al final está todo justamente, ese es el camino a Pampa Grande y posteriormente a Samaipata. Estos caminos tenían una extensa red de conexión. Es algo muy importante porque sirvieron para que estos españoles puedan llegar a estos lugares efectivamente y puedan poco a poco empezar a poblar estos espacios. Hay que entender algo también de todo esto. Hay un fenómeno interesante. Si Pedro Lucio de Escalante funda y ocupa Valle Grande, que actualmente es Comarapa y Samaipata, hay un fenómeno interesante en estos tres lugares que efectivamente hay un patrón muy similar. En Valle Grande existía un fuerte de piedra que fue ocupado cuando recién llegaron los españoles hasta poder hacer ellos efectivamente sus primeras construcciones. En Comarapa pasa lo mismo, y bueno, en este espacio de
de lo que es Samaipata no va a ser efectivamente nada distinto, es muy similar. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí vemos el camino que baja aproximadamente más de 150 metros desde la parte alta de la serranía, que va bajando hasta la parte baja del valle para conectarse con lo que es Samaipata. La siguiente, por favor. Esta intensa red de caminos que poco a poco hemos ido plasmando de acuerdo a los registros que se tienen y todo, es importante porque nos muestra, fíjense, y eso que nos faltan algunos caminos todavía que no hemos podido llegar a registrar. Una extensa red de caminos, los cuales los productos transitaban, iban y venían, y efectivamente había caminos que se podían utilizar en la época de verano, otros en la época de invierno. Había justamente caminos para poder transitar todo el año constante por esos lugares, uno en invierno, otro en verano. Entonces, esto es algo muy importante porque ya en evidencia arqueológica hemos podido encontrar efectivamente que tenemos piedras semipreciosas que vienen del norte de Chile, tenemos conchas marinas que vienen del Atlántico, traídos y cruzados por Brasil. Efectivamente, eso nos está mostrando ya la red de conexión bioceánica que ya existía hace miles de años. Actualmente lo que estamos haciendo, tratando de crear la bioceánica, es replicando lo que hicieron nuestros ancestros. La siguiente, por favor. Mientras me han tomado un cafecito patrimonio. Bueno, entonces llegamos a lo que es el espacio de lo que actualmente es Castilla. Ahí nosotros hicimos algunos trabajos arqueológicos. ¿Por qué es importante la arqueología y por qué la arqueología te ayuda a evidenciar estos espacios? Lo hemos podido comprobar en Santa Cruz la Vieja, lo hemos podido comprobar en otros lugares que se han excavado, que efectivamente la evidencia arqueológica nos está remitiendo a un dato histórico verdadero, o efectivamente a veces nos está demostrando que el dato histórico escrito no estaba tan preciso y efectivamente los trabajos arqueológicos le van poniendo brújula a todo este tipo de evidencias. Vemos que el pequeño trabajo que hicimos en ese valle demostraba la extensa evidencia arqueológica que existía en ese lugar. La siguiente, por favor. Vamos a ver un poco todo ese trabajo. Bueno, ahí está ese muro que estaba en Castilla. Efectivamente, es parte del muro de lo que se llama la fortaleza Fernando de Cazorla. Cuando llega al lugar, este espacio seguía en pie, era utilizado por un señor, y efectivamente este es un muro muy típico de la cultura inca. Vemos que tiene las hornacinas muy típicas, que miden 25 centímetros justamente de cada lado, similar a todas las que hay en el fuerte de Samaipata, en las evidencias incas que existen en Comarapa. Eso efectivamente nos está demostrando de que sí, es cierto lo que decía Fernando de Cazorla, había una fortaleza inca en ese lugar. Pues bueno, estos son los pequeños indicios que efectivamente estaba demostrando que el lugar que menciona Fernando de Cazorla, de donde después Pedro Lucio de Escalante ocupa y funda la ciudad del Valle de Purificación de la Santísima Virgen. La siguiente imagen, por favor. Ahí vemos un poco el trabajo que se hace por la zona. Se registran un montón de evidencias arqueológicas, pequeños cuartos, pequeños espacios de muro, pequeñas gradas, un montón de evidencias que nos están remitiendo a un espacio ocupado justamente en la época prehispánica y un espacio ocupado justamente posteriormente en la época de conquista o la época colonial de Bolivia, en este caso de América del Sur. La siguiente, por favor. Así vamos a ir a poder ver imágenes, cómo hemos caminado todo ese valle. Se encontraron, como le digo, restos de muro, evidencias de cerámica. La siguiente, por favor, Julio. Estas son imágenes, ves cómo ya ahí excavamos parte de lo que el muro estaba justamente tapado y nos muestra que ese muro tenía unas dimensiones de más de 80, 90 metros. O sea, ese muro va y cerraba toda la parte alta de lo que efectivamente sería la zona más alta de ese espacio, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí vemos una imagen de lo que es totalmente Castilla. Ahí vemos pedazos, restos de grada que conectaban justamente a la parte alta del sitio arqueológico. Y algo muy interesante, la gente se dirá, ¿por qué decían Castilla este lugar? Bueno, gracias a los datos que en su momento verbalmente me comentó, que en paz descanse nuestro gran amigo doctor Frank Mitchell. Él encontró la evidencia que efectivamente decía que el agua que había en ese lugar era tan pura y tan deliciosa como el agua de Castilla, que por eso efectivamente el lugar se quedó como Castilla. Sabemos que Samaipata tenía una gran cantidad de agua, en realidad lo que actualmente está el pueblo era lleno de ríos. La gente cuenta, ancianos cuentan que era Samaipata, se embarraba todo el tiempo porque pasaba muchos pequeños arroyos por lo que donde está actualmente el pueblo, que actualmente ahora no vemos nada, solamente quebrada, seca y vacía, ¿no? La siguiente, por favor. Así vemos, como digo, miren, parte de las gradas que están todas enterradas, todas estas evidencias están
totalmente enterrada. Nosotros, ¿qué hicimos? Registramos y tapamos efectivamente para evitar destrucción y más que todo evitar que se deteriore estas evidencias arqueológicas. La siguiente, esto es algo muy interesante, hay estas gradas que nos conectaban a la parte alta de este espacio, que algunas personas me decían, esas gradas fueron hechas recién, dos lajas muy típicas, parada, una efectivamente vertical y otra horizontal, que hacía una grada. Ese es un estilo muy típico de la cultura inca que se utiliza en todas partes. Ahí lo tenemos en la imagen de la izquierda, está el gato ahí curioseando, vemos que la casa, el camino que se abre para llegar a la parte alta donde ponen una antena en ese lugar, vemos que a 40 centímetros de profundidad del terreno se encuentra la última grada que conectaba al lugar. Esa es una evidencia muy clara que efectivamente estamos hablando de que esas gradas fueron hechas hace mucho tiempo atrás, por eso estaban cubiertas por la tierra, y cuando se abrió el camino para ir a poner una antena en la parte alta, se descubren estos últimos escalones de esas gradas que subían a la parte alta de esa parte del cerro, lo que actualmente es Castillo. La siguiente, por favor. Vemos también que en el lugar caminando se encontraron algunas casas bastante antiguas, muy interesante de esto. No estoy hablando que estas casas son de esa época, ¿no? Son casas quizás de 1930, 40, pero que algo muy interesante, en los valles, en todos esos lugares, se conserva el estilo constructivo que los españoles tenían en Europa y cuando llegan al lugar. En otras partes, más que todo en la tierra baja, como en Santa Cruz, la vieja que llamamos actualmente, se utilizaba también la técnica de tapial. Bueno, aquí en los valles hemos encontrado que solo se utiliza la técnica de tabique de adobe. Cimiento de piedra, sobre cimiento, y sobre eso, como ustedes pueden observar en la imagen, se construye con tabique de adobe y se le pasa una argamasa para hacer la capa final. Aquí no se utilizaba mucho el tapial como en lo que se utiliza muy típicamente en las partes bajas, en este caso más que todo la Chiquitanía y la parte de lo que es actualmente Santa Cruz de la Sierra. La siguiente, por favor. Como les decía, este es el Cerro Las Rueditas, o bien llamado Cerro La Patria de Samaipata. Estamos haciendo un pequeño recuento. Yo les digo, no soy especialista en la historia de Samaipata, pero para mí fue algo muy importante que en esta oportunidad poder recordar esa fecha tan importante y algo importante. No nos olvidemos que Samaipata es el primer atractivo turístico del departamento de Santa Cruz. Tiene dentro de su terreno privilegiado, aunque no está tan bien cuidado, pero bueno, no importa, es el fuerte de Samaipata, primer patrimonio cultural de la humanidad del departamento de Santa Cruz. Eso es algo, la verdad, que nos tiene que enorgullecer. Y efectivamente, ¿qué estamos haciendo con todo esto? Hablando de la historia de un espacio, de una ciudad quizás colonial, una ciudad española, que está basada sobre los cimientos de las culturas prehispánicas del lugar. Este es un lugar muy interesante, se encuentra al otro extremo, justamente ya saliendo casi de Samaipata hacia lo que es el valle de Mairán, o valle abajo que le llaman. Son círculos de piedra, son silos de almacenamiento, que también otro de los componentes muy interesantes. Como les digo, en Valle Grande existía lo mismo, fortaleza y silos. En Comarapa, fortaleza y silo. Samaipata no deja de ser la excepción, con Pedro Lucio de Escalante, fortaleza y silo. ¿Qué quiere decir esto? Eso nos está hablando que efectivamente ese lugar es un lugar muy propicio para la agricultura. Si tenían silos, quiere decir que la producción era muy buena, y efectivamente una fortaleza brinda efectivamente de todas estas personas que quieren avivarse, no quieren trabajar, que siempre han existido, y efectivamente por eso es el tipo de evidencia más que todo militares como los fuertes y la fortaleza. La siguiente, por favor. Aquí ya vemos, está Samaipata alejándose, allá atrás está justamente lo que es el fuerte, el último atrás que se ve, y este ducto que conecta justamente Samaipata con Mairana. Siguiendo eso, pudimos evidenciar algo muy interesante. La siguiente, por favor. Vimos que existía otro sitio arqueológico pasando, que se lo denominó el sitio de San Isidro. Es un lugar que está justamente bajando antes de ir a Valle Abajo. Era el lugar final donde ahí se bifurcaban los caminos. Uno que iba hacia Quirucilla, a lo que sería justamente Valle Grande, por la izquierda, y a la derecha se bajaba hacia Mairana para pasarse justamente a Pampa Grande y a todas estas partes justamente de lo que viene a ser Comarapa en esta zona, ¿no? Vemos que efectivamente la evidencia arqueológica es tremenda en estos sitios, y justamente así también la evidencia histórica, justamente desde la fundación hasta estos momentos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces aquí vamos a mostrar, aquí tenemos un pequeño plano efectivamente del sitio, de la construcción del gasoducto
propició la destrucción quizás de un 50% del sitio. Ya no vamos a quejar ni decir nada, eso se hizo hace muchos años atrás. Para nosotros fue importante llegar al lugar, ahora es una propiedad privada, bueno, siempre fue, tuvimos la oportunidad que el Señor en ese momento nos dejó, mi padre nos dejó entrar, poder hacer ese registro, que por lo menos nos está marcando estas rutas de conexión y estas rutas muy interesantes. Vamos a ver posteriormente cómo en un croquis interesante efectivamente se muestra que el camino justamente iba por ahí, ¿no? Entonces, como les digo, siguiente imagen, por favor. Entonces vemos cómo poco a poco esto va conformándose, ese es donde termina el camino, ahí vemos el Valle de Mairana, justamente en la parte de atrás, ahí termina el sitio y ahí se bifurca. Actualmente hay sembradíos de hortalizas justamente en esa zona, ¿no? Esto es algo muy importante, como les digo, la conformación de un pueblo desde su fundación hasta estos momentos conlleva un montón de historia, hay mucha carga histórica, muchos sentimientos, muchas cosas que incluso la gente no sabe lo que ha pasado hasta llegar al momento que actualmente nos encontramos, tanto los pueblos como las grandes ciudades. La siguiente, por favor. Y efectivamente, no podía dejar de no mencionarlo, el fuerte de Samaipata, ¿no? Nuestro gran sitio arqueológico que tenemos en Santa Cruz, que para mí es un observatorio astronómico, y efectivamente tuvo funciones múltiples, muchas ocupaciones, y seguimos peleando para que este sitio se conserve y dé para mucho tiempo más en la historia. ¿Por qué? Porque es uno de los atractivos más visitados que tenemos en Santa Cruz. La siguiente, por favor. Miren esta foto, me pareció interesante, quizás no vamos al caso, pero es parte de la historia. Aquí tenemos la primera presidenta mujer, Lidia Geiger, en los años 70, visitando el fuerte. Miren todas nuestras autoridades pisando los grabados del fuerte de Samaipata. Ellos en su momento estaban muy felices en esa foto. Esta foto se encuentra en el CIAS, en Samaipata. Se me pareció muy importante poder mostrar la realidad. Sí, estamos contentos que las autoridades vengan y vean el lugar que fue declarado Monumento Nacional desde el 51 y efectivamente el 75, que el Banzer todavía lo resalta. Ahí la tenemos, la única mujer presidente, bueno, la primera, que ya tenemos otra, tuvimos otra, Lidia Geiger, justamente visitando el sitio y de alguna forma destruyéndolo de alguna forma, pero bueno, en ese momento era algo muy importante, algo realmente muy importante, la llegada del presidente o presidenta en este caso al sitio. La siguiente, ¿no? Ahora, como les digo, seguimos en ese afán de por qué explicar el nombre con lo que iniciamos nosotros de Samaipata, algo muy interesante, como les dije. Pedro Lucio la nombra Valle de la Purificación, Fernando de Cazorla, casi 30 años atrás, la designa como Samaipata. Aquí tenemos un pequeño, no tan pequeño, un mapa que hacen efectivamente la Compañía de Jesús, los jesuitas, del año 1700. Le damos una más, por favor, Julio, para que se pueda mostrar. Ahí tenemos el relato. Este es un mapa hecho de 1700, donde efectivamente los jesuitas hacen una descripción de los lugares importantes, los pueblos habitados, y efectivamente nos muestra gran parte del Río de la Plata a lo que actualmente viene a ser parte de Santa Cruz. La siguiente, por favor. Una más. Ahí vamos a ver que ya aparece el pueblo de, otra vez, Samaipata. Este plano fue hecho por los jesuitas en el 1700. Volvemos otra vez. Si Pedro Lucio la fundó como el Valle de la Purificación de la Santísima Virgen, ¿por qué ahora en el 1700 aparece con el nombre de Samaipata? Esto es algo muy interesante, es un fenómeno que se ha dado en muchos lugares, tanto en la ciudad justamente como en la cual vivimos actualmente, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que la Basílica Menor es la iglesia principal, la catedral que tenemos en Santa Cruz, es la Basílica Menor de San Lorenzo, no de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El mismo fenómeno pasa justamente en Samaipata, ¿no? Esta historia, estas conexiones que ya los jesuitas desde 1700 estaban mostrando que era un lugar importante porque está dentro del plano. Ahí no aparece ni Valle Grande ni otros lugares, aparece Samaipata. Es muy importante, quiere decir que ya era un punto importante intermedio en ese momento, en el siglo XVIII, entre estos grandes pueblos que teníamos justamente a finales de lo que es la colonia o principio de lo que vendría a ser la república posteriormente. La siguiente, por favor. Aquí algo interesante también, como les comentaba, cómo se va formando la historia de estos pueblos.
como les dije hace rato, yo no soy especialista en la historia de Samaipata, ni voy a decir qué familia vivió primero y nada, solamente estoy mostrando pasajes históricos. Quizás algunas personas no la conocen, otras quizás lo conocen y les recuerdo un poco esta presentación. A ver, cuando se viene esta conformación de estos espacios justamente independentistas, esa corriente que tenía en América muchos de los pueblos de efectivamente ya independizarse de la corona española y efectivamente ser pueblos independientes, pensando en una independencia sin pensar primeramente en lo que era Bolivia, tenemos nosotros en esta zona de lo que actualmente es el territorio cruceño, que se han llevado a cabo muchos enfrentamientos bélicos. Es muy importante resaltar esas cosas. A veces no nos damos cuenta en las calles que caminamos cuánta sangre ha corrido de nuestros ancestros en esas tierras para que ahora nosotros gocemos y digamos, vivo en un pueblo libre, vivo en un país libre. Bueno, tenés que saber cuánta gente ha muerto, gente que ni siquiera recordamos sus nombres, quiénes serían esos pobres, que gracias a su esfuerzo, a su trabajo, ahora somos lo que somos. Miren Samaipata. Samaipata, dentro de esta conformación de este pueblo intermedio que servía entre La Plata, Santa Cruz, la Sierra, se liberó tres grandes, en realidad, llamados enfrentamientos, combates y batallas en sus espacios. Imagínense ese pueblo en ese momento, 1812, 1810, ¿cuánta gente vivía? Poca gente, quizás campesinos algunos, todos agarraron palo, piedra, y cuando se dijo todos a pelear por nuestra independencia, se pelearon. Tenemos el primer enfrentamiento registrado en Samaipata el 6 de agosto de 1811. Imagínense ustedes, después, al siguiente año, no le fue tan bien esa oportunidad, tienen un combate otra vez en Samaipata el 26 de marzo de 1812. El último enfrentamiento fuerte que se da y que en esa batalla se llama así porque estaba conformado entre ya todo un ejército, estaba de infantería, caballería, artillería, eso ya se llama una batalla como tal militarmente. Esa se da el 6 de agosto de 1814, ahí donde justamente Álvaro de Arenales pierde la batalla contra efectivamente los realistas, ¿no? Ahí es donde los últimos enfrentamientos fuertes que se da en esta tierra, como te digo, una tierra que luchó también por ser independiente, por ser justamente un país libre, un territorio libre. Vemos ahí algo interesante, ese croquis que existe del combate justamente de Samaipata de 1814, justamente que nos muestra cómo se armó ese cuadro. Está en la alcaldía de Samaipata, existe justamente que es la recreación que se sacaron de las partes militares de ese momento, algo muy interesante, y que es interesante también, nos muestra una expansión del pueblo, y nos muestra ya una ocupación de, no el mismo lugar en Castilla, sino el actual lugar donde efectivamente está Samaipata. Vemos que el camino que se ve que sale justamente hacia el oeste, va a lo que es Valle Abajo, ahí está el sitio arqueológico que lo comentaba, y ahí se bifurcan los caminos para llegar a conectarse justamente con estos espacios. Entonces, ¿qué queremos nosotros un poco recordar en este momento? Recordar esta historia, mucha de la historia de Samaipata, de lo que es ya la fundación del pueblo como sí se encuentra en Castilla. Es muy importante poder realizar investigaciones arqueológicas para poder saber cómo eran las primeras edificaciones, cómo era la primera iglesia que se construyó en este lugar, que efectivamente ahorita vamos a hablar un poco de la iglesia, la construcción de la iglesia, ¿no? Las siguientes imágenes, estas imágenes son muy interesantes. Esto hicimos el 2014, una recreación en Samaipata. Cerramos todo ese día el casco viejo, se puede decir, de Samaipata. Trabajamos con un montón de gente, con estudiantes, todos nos disfrazamos, vamos a decir, de vestimenta de esa época. Duró medio día todo este enfrentamiento entre charlas y todo. La siguiente, por favor. Fue algo muy emotivo, importante. ¿Por qué? Porque es momento de recordar nuestra historia. No podemos negar quiénes somos. Aquí vemos una imagen de la plaza de Samaipata actual. A mí ya me llama mucho la atención, justamente ahora tratando de hacer esta presentación, como digo, no soy especialista, me llama la atención y va a ser algo que me lo voy a buscar. ¿Cuándo se muda el pueblo del Valle de la Purificación de la Santísima Virgen, de donde estaba en Castilla, al actual lugar donde está efectivamente Samaipata? ¿Cuándo se da eso?
Lamentablemente no ha habido una persona que se ponga a indagar un poco en esos archivos históricos que estimamos nosotros que ha sido 1700, un poco más allá. ¿Por qué? Porque tenemos que la iglesia ya construida en el lugar, la iglesia actual del pueblo de Samaipata, se religió, dice, el 5 de junio de 1751. Estamos hablando ya mediados del siglo XVIII. Yo estimo que no nos olvidemos, cuando se traslada un pueblo, empiezan a hacer la plaza, que es lo primordial, efectivamente, más que todo, la iglesia es uno de los espacios sociales y públicos que efectivamente entre todos construyen, porque lo primero tiene que haber una iglesia, para que efectivamente haya un cura y todos podamos ir a misa y esas cosas. Entonces, era algo muy importante que los pueblos en su momento tenían que tener. Una iglesia. Vemos que la iglesia, como digo, a mediados del siglo XVIII, y miren lo interesante, ¿cómo se llama la iglesia? La iglesia se denominó Virgen Santísima de la Candelaria. A ver si otra vez volvemos a recordar, estamos en Samaipata. Ese no fue el nombre que le puso Pedro Lucio Escalante, pero sí fue el nombre que le puso Fernando de Cazorla, nomás con B y no con M. Ahora la iglesia que la construyeron en 1751 se llama Virgen Santísima. ¿Cómo la fundó Pedro Lucio? El Valle de la Purificación de la Santísima Virgen. Aquí es la Virgen Santísima de la Candelaria. Utilizan palabras de lo que fue realmente la fundación de ese espacio, ocupación de ese lugar, para denominar a la iglesia. Lo mismo que pasa efectivamente en Santa Cruz de la Sierra, como le dije, en la Basílica Menor de San Lorenzo, en medio de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. ¿Qué pasa? Bueno, esas cosas nos tienen que llamar la atención. Tenemos que indagar un poco en la historia. Aquí no es que los nombres se pelearon, pero me pregunto, ¿por qué predominó más Samaipata que el Valle de Purificación de la Santísima Virgen? La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver, como le dije, esa imagen con la que comenzamos lo interesante. Vemos que efectivamente esta imagen del 2000 de la iglesia, vemos que ya se hizo transformación incluso en la fachada de la iglesia. Vemos que se ha transformado Samaipata un montón, todo lo que conocemos. Yo no soy samaipateño, pero hace muchos años que voy, ha cambiado un montón Samaipata. Esperemos que el casco viejo se siga conservando con esa evidencia que todos queremos conocer. ¿Cómo eran las primeras casas? ¿Cómo eran los primeros espacios donde vivía la gente en Samaipata? Bueno, con eso se tiene que hacer investigaciones, se tiene que excavar. Otra vez vuelvo, Castilla, antes que la carretera pase por ahora, que va a pasar, y ya ha detectado sitios arqueológicos en ese tramo, excavemos lugares donde efectivamente pensamos que estaba la iglesia. Hemos encontrado nosotros un espacio donde estaba pisos de laja que pensamos que efectivamente puede pertenecer a la iglesia. Rescatemos eso, investiguemos para que por lo menos podamos tener imágenes o dibujos de cómo eran estas primeras construcciones, cómo eran efectivamente las primeras casas en Samaipata. Eso quizás para nosotros no suena mucho, pero para la persona que viene de afuera quiere conocer. ¿Y qué va a pasar de aquí a 50 años? Todas las casas van a tener el mismo modelo moderno y efectivamente vamos a perder nuestra esencia y nuestra historia. Algo muy importante con todo esto, es algo muy importante recordar siempre la historia de los espacios, de las ciudades, de las fundaciones, de eventos importantes que han conformado lo que actualmente es Samaipata. No tenemos que olvidarlo. Realmente hay que rescatar toda esta historia y bueno, espero que esta pequeña presentación de lo que es Samaipata, para que sepan que ese fue el primer nombre efectivamente que apareció y se conoce en la historia de lo que actualmente es el pueblo de Samaipata, un lugar muy importante que lamentablemente se está quedando atrás en sus investigaciones arqueológicas. Está perdiendo la esencia. Por favor, señores, cuiden su casco viejo, cuiden su centro histórico. Están empezando a ver construcciones que incluso nos están cambiando la imagen del lugar y nos están llevando y remitiendo a otro lugar. Samaipata tiene mucha historia, depende de ustedes efectivamente conocerla un poco más. Una más, dale, Julio, pero eso ya me digo, gracias. Bueno, la verdad que hemos quedado, creo que todos, con mucha información en la cabeza, ¿no? Esperamos que esto sea un estímulo para las personas que nos están mirando, para continuar, ¿no?, investigando más sobre nuestra historia. Muchas veces nosotros pensamos en Samaipata solamente como el fuerte, ¿no? El patrimonio cultural de la humanidad, no pensamos en nada más, ¿no? Pero no vemos, ¿no?, toda la historia que también el pueblo tiene, tan rica, ¿no?, tan importante. Lo cual creo yo que, ¿no?, que la verdad es no solo importante que lo sepamos las personas que nos dedicamos de repente a investigar un poco más sobre el municipio, ¿no?, o sea,
Samaipata, sino también a los lugareños. Creo yo que esto debe ser parte, ¿no?, de las enseñanzas en los colegios que hay en cada municipio, conocer más sobre su historia de cada municipio, no solamente la fecha, ¿no?, sino también un poquito más del contexto histórico que hay en el momento, que ellos conozcan, ¿no? Como decía hace un momento, las vestimentas, ¿no? Se está perdiendo todo. Se está perdiendo la vestimenta, se está perdiendo la comida típica, se está perdiendo un montón de costumbres, usos y costumbres que tenían en cada espacio físico, lo cual realmente es lamentable, ¿no? Sí, es lamentable. Bueno, espero que esto, como te digo, Rosana, motive un poco más. Mi trabajo, la verdad, en todo el departamento a veces no me da para concentrarme en un lugar y poder escudriñarlo y destaparlo bien, pero bueno, tratamos un poco de cumplir con todo el departamento, de sembrar la semilla en cada lugar, decir, escucha, tenés historia, hombre, hace esto. No nos va a dar el cuerpo ni la carne a mí todavía para poder terminar con todo eso, pero bueno, estas son cosas importantes que se van dejando y esperemos que se motive. Digo, imagínense un pueblo de cuánto habrá sido, pues 1.000 personas, 1.500 en ese momento. Samaipata deciden pelearse con los realistas contra Cañón y todo. Entonces, esas son cosas importantes, que ese samaipateño se sienta orgulloso de decir, yo también fui parte, pues por último, y algunos de mis ancestros y todo tiraron sangre por estas calles para justamente ser libres de lo que actualmente somos y bien patriotas. Claro que sí, con mucho coraje, ¿no? Mucha valentía, la verdad. Yo desconocía hasta que me comentaste sobre esa batalla, la verdad no tenía idea. Sabía que se llamaba el Cerro de la Patria, ¿no? Pero de ahí no sabía. Entonces creo yo también que es importante de repente, ¿no?, que haya una iniciativa en el municipio, así como sé que está en este momento una iniciativa de reforestar, ¿no?, en el municipio, que también haya la iniciativa de colocar, ¿no?, pequeñas señaléticas en diferentes partes del pueblo, las cuales nos enseñan sobre la historia del mismo, y que el turista que vaya pueda, ¿no?, hacer un pequeño city tours visitando cada uno de estos lugares y conociendo un poco más acerca de la historia de Samaipata. Creo que va a ser muy valioso, que es una forma también, tanto turismo que hay en Samaipata, tanta gente que va a visitar el pueblo, entonces creo yo que es importante que ellos también tengan un poquito más que aprender. No solamente los ser fuertes, sino también ver un poco la ciudad, ¿no? Sí, y eso falta. Yo veo que muchos turistas, incluso hasta muchos guías, y todos saben, está bien el fuerte, necesitamos darle más atractivo a la gente, contarle la historia. ¿Por qué no en la calle Bolívar? O no, ¿por qué no en la calle, no sé, en cualquiera de las calles, donde efectivamente se tenga el dato que ahí se dio el enfrentamiento? Poner un pequeño letrero, aquí, señores, murieron 200 personas por un ideal. Entonces, esas pequeñas cosas incluso va a servir como un circuito dentro del pueblo para que la gente conozca historia. Entonces, bueno, nos queda mucho trabajo por hacer y la alcaldía también, ¿no? Ahora que entra una nueva gestión, bueno, pónganse las pilas, vamos a ir a visitarlo y a fregarlo un poco porque hay otro trabajo que hacer efectivamente más que todo en Castilla para poder excavar y demostrar por lo menos cómo eran las primeras casas que se construyeron en el Valle de la Purificación. Muchísimas gracias, Danilo. Les damos gracias también a ustedes por estar presentes esta noche y por ser parte, ¿no?, de esta conferencia con la cual queremos llegar a cada uno de ustedes, a sus hogares, a sus familiares, para que todos conozcamos un poco más sobre nuestra historia y, bueno, cada día seamos aún más orgullosos de lo que somos los cruceños, gracias a la historia que tenemos, que nos antecede. Muchísimas gracias. Gracias, Danilo. Muchísimas gracias.